La semana pasada hablamos sobre el suicidio como objeto de estudio de la criminología y ya adelantábamos que dedicaríamos otro programa al análisis del concepto desde la criminalística. En principio, tanto la criminología como las ciencias forenses y el suicidio iban a ser presentados en el mismo programa, hablando en primer lugar sobre uno y a continuación sobre el otro. Al fin y al cabo son los dos términos que más exploramos en este podcast. Pero preferimos, a riesgo de que quedarán programas algo más cortos de lo habitual, el separarlos, porque si bien en la ecuación el término suicidio es común, la criminología y la criminalística, en cuanto a disciplinas de estudio respecto a este, son totalmente distintos. Sus objetivos, sus variables, su puesta en marcha respecto al suicidio, se dan en dos momentos diferentes. De hecho, ambas disciplinas abarcan lo que sería el constructo completo dentro del concepto como objeto de estudio. Así, la criminología trabajaría desde antes de producirse, mediante la prevención, estudiando el acto mismo, las causas, recordemos que la incidencia se debía hacer tras análisis casuísticos, y la criminalística lo haría posterior al propio hecho, para concluir, de manera específicamente objetiva, sobre el cómo y su verdadera naturaleza como tal. El suicidio, la autólisis, es sin duda uno de los actos más dolorosos tanto para el sujeto que lo ejecuta como para aquellos que le rodean. Además, este dolor, que siempre formará parte de la situación, puede verse acrecentado dependiendo de las propias circunstancias. La falta de una explicación, por ejemplo en forma de nota, la culpa que puede echarse un individuo al no haber notado nada, entre comillas, la incapacidad al no poder haber actuado por distintos motivos, son solo algunas situaciones recurrentes que pueden aumentar el dolor de su círculo, de los que se quedan. Y el verdadero dolor para el suicida se da en la propia tipología del concepto. Salvo excepciones tremendamente puntuales que suelen tener que ver con graves y agudas enfermedades mentales en las que el individuo se suicida casi de manera explosiva, es decir, sin pensarlo, o porque cree debido normalmente a ciertas alucinaciones, que puede llevar a cabo acciones como volar y se lanza al vacío, el suicidio no es un acto, sino un proceso. Un proceso de germinación que tiene un principio, tal vez difuso, y un fin, muy concreto. Como decimos, el principio no tiene por qué tener un origen claro, pueden nacer de situaciones, vivencias, momentos, ideas o pensamientos que comienzan a crecer sin ni siquiera tener que hacerlo todas a la vez, ni con la misma vehemencia, de hecho casi nunca lo harán. A partir de aquí el proceso va aumentando su intensidad, puede haber declives, momentos mejores, peores, pero el dolor que sufre el sujeto irá en aumento. No es un dolor físico, o no tiene por qué serlo, puede que de él derive, de una enfermedad crónica o terminal, pero en muchas ocasiones ese dolor es interno, debido a múltiples causas. Puede ser por motivos económicos, sociales, personales, laborales, por supuesto también sanitarios, todos a la vez. Cada individuo se desarrolla en su propio universo cuyas fronteras son su conocimiento. Cada uno se enfrenta con sus herramientas a ese universo, y cada uno libra sus batallas con sus armas. Pero al igual que del cómo se lleve el acto por parte del suicida, los que le rodean podrán tener más o menos incertidumbre, depende cómo haya sido. Aquellos que se quedan tendrán más o menos dolor. Exactamente lo mismo le pasará al sujeto respecto a su propio proceso. Si desea ocultarlo a su familia con la que convive, a su círculo más cercano, incluso si su ideología o religión no se lo permite, si no es capaz de comprender la situación, si no sabe cómo enfrentarse a ella, hará que el proceso sea, por supuesto, mucho más doloroso. Decimos esto porque efectivamente, a pesar de que la criminalística, las ciencias forenses, las especialidades de investigación hagan su aparición una vez cometido el hecho, una vez ejecutado el suicidio, una vez exista una escena del mismo, como sabemos, para comprenderla, para explicarla, para concluir el cómo, debemos conocer todos los puntos, por supuesto del momento y posteriores, pero también el mayor número de acciones anteriores. Como puede suponer, la investigación de un suicidio requerirá la intervención de un amplio número de especialidades forenses, y no siempre solo las más obvias, porque cuando hablamos de investigar criminalísticamente suicidios, lo hacemos de manera binomial. La confirmación versus el descarte, y si descartamos un supuesto suicidio, ¿a dónde nos lleva la investigación? Y antes de eso, ¿cómo trabajamos en ese binomio para confirmar o descartar? Suicidio y criminalística. Bienvenido a Zona Criminal.
Si hablamos de suicidio y criminalística, aquí puede que a priori su relación sea más clara o al menos la prejuzguemos como tal respecto a la criminología, y probablemente no estemos muy desacertados. La criminalística aplicada siempre tiene como objeto la investigación de un hecho a través de los conocimientos especializados, cuando éste ya ha sucedido. No intenta prevenir, sino comprender, explicar e identificar a los actores de la situación, sobre todo víctimas y victimarios. Así con ello no nos cuesta imaginar cuál puede ser la finalidad de su aplicación. Básicamente, el estudiar si un posible suicidio es exactamente eso u otra cosa. Y esto no es baladí. No solo es un objetivo de difícil alcance, sino que requerirá de una aplicación exquisita del conocimiento forense. Al fin y al cabo, su finalidad, dentro de las muertes no naturales, en las que está el suicidio, es poder concluir si se trata de un posible homicidio o accidente. Me explico. La autopsia judicial tiene como objetivo, entre otros muchos, pero como general, el concluir sobre la naturaleza de la muerte del cuerpo objeto de estudio, en natural o no natural, estando este último compuesto por muerte homicida, suicida o accidental principalmente. Es cierto que cuando no se trata de un suicidio, puede haber sido un accidente, y que los investigadores duden, pero lo que realmente es complicado a la hora de investigar es el homicidio o asesinato que desea hacerse pasar por un suicidio, por múltiples motivos. Cuando hablamos de simulación de suicidio para enmascarar una muerte dada, el imaginario colectivo suele retrotraernos a antiguos visionados de películas sobre temáticas concretas. No obstante, fuera de ello, la investigación, tanto teórica como práctica, es tremendamente compleja. Primero porque ya desde el primer momento, lo que estamos pasando en la investigación es de un constructo a otro. Se trata de saber si ha sido un suicidio o no. Y puede pensar, efectivamente, se trata de poder averiguar si fue un suicidio o un asesinato. Pero no. Tenemos aquí lo que en metodología, más específicamente en el contraste de hipótesis, se llama una hipótesis alternativa bilateral. Esto significa que esa hipótesis indica cualquiera, repetimos, cualquier posibilidad que no sea la hipótesis nula, es decir, cualquier cosa que no sea suicidio. Esto puede ser homicidio, asesinato, accidente o lo que fuera. Y sí, lo que fuera puede existir. Imagine, por ejemplo, un individuo que se suicida y es encontrado por otro que, por lo que fuera, por ejemplo, cobrar un seguro de vida, decide hacer pasar un verdadero suicidio por un accidente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Efectivamente un suicidio, pero del hecho del que partimos no lo es un accidente, para concluir que es una simulación de este que concierne al primero. Y todo esto sí se consigue, porque la dificultad radica no ya en la propia investigación, sino en las variables, los objetos de estudio, lo que conocemos como pruebas. Antes de entrar más en profundidad, debemos hacer un inciso importante y que requiere que, como solemos decir, le demos un par de vueltas, porque parece obvio, pero cuidado. Puede parecer que aquí nos estamos refiriendo a investigaciones cuya dificultad radica en la, digamos, profesionalización, entre comillas, del victimario, al intentar engañar a los profesionales. Recuerden, por ejemplo, el programa dedicado al conocido como asesino en serie de Bilbao hace unas semanas, que consiguió, parece ser, presuntamente, que varias de sus víctimas pasaron por haberlo sido, por morir, de forma natural. Podemos pensar que en muchas ocasiones, sobre todo cuando el hecho presenta ciertos parámetros, estos serán incompatibles con un suicidio y que solo nos centramos en aquellos más, podemos decir, refinados o barrocos, como el sujeto que tras suicidarse es movido por otro hasta un vehículo, estrellado y posteriormente calcinado. Pero que si, por ejemplo, observamos en una escena suicida 2 disparos, es obvio que no ha podido ser tal y por lo tanto, en este caso es sencilla la conclusión. Pues de hecho, no es así. Ambos ejemplos, tanto el accidente que fue simulado como la posibilidad de encontrar 2 disparos en un suicidio, están recogidos en sendos artículos y explicados. Por supuesto hay más ejemplos que podríamos obtener y plasmar de la experiencia, pero ambos papers son, sin duda, tan característicos como ilustrativos y, por supuesto, los dejamos en la descripción. El primero está escrito por el Dr. Blanco Pampín y publicado en abril del año 2001 en el número 24 de Cuadernos de Medicina Forense, titulado Suicidio por arma de fuego, hallazgos típicos y atípicos. Y el segundo, cuyos autores son los doctores Domínguez Pedroso, Sánchez Ujena y Sánchez Botet, titulado Suicidio disimulado como accidente de tráfico, a propósito de un caso, publicado en octubre de 2007 en la misma revista. Como decimos, ambos son referenciados en la descripción. Ambos tienen una tipología descriptiva.
El segundo de caso único y el primero basado en una muestra más amplia de autopsias realizadas, pero los dos exponen lo que realmente supone la mayor dificultad de esa hipótesis bilateral, de esa investigación para confirmar o descartar un suicidio, y es la capacidad de concluir de manera indiciaria. Aquí sí, la gran mayoría de las veces. Efectivamente, como decimos, serán las menos las ocasiones en las que hallemos un parámetro, una prueba totalmente concluyente por ella misma. De hecho, si seguimos con el ejemplo expuesto sobre el accidente simulado, lo primero que debemos confirmar es que no se trata de un accidente. Recordemos que los tres constructos fuera de una muerte natural, es decir, cuando hablemos de muertes no naturales, son el homicidio, el suicidio o el accidente. Y luego, sus variables irán perfilando el tipo, asesinato, accidente fortuito, etc., salvo en el suicidio, que será un constructo sin especificaciones a nivel criminológico. Pero retomando, no se trata de un accidente, y lo siguiente es concluir si se trata de un homicidio o de un suicidio, para lo que en ese caso debemos centrarnos en las variables que nos indicarían uno y otro constructo, y éstas comienzan y serán indiciarias. Por ejemplo, el cómo se dio la muerte. Si observamos un orificio de entrada en la zona parietal derecha, realmente tenemos una posible causa de muerte, pero no la tipología de la misma. Para ello deberemos estudiar la posible presencia de residuos de disparo y aspectos menos objetivos como la mano diestra de las dos, así como cualquier indicio que ayude a concluir sobre un constructo u otro. Y es aquí cuando hablamos de cualquier indicio, entrecomillado, en donde la intervención de las especialidades deviene crucial. Como vemos, podemos encontrarnos con un suicidio con la presencia de 2 disparos, o un accidente de tráfico cuyo vehículo y ocupante aparecen quemados, pero este con un disparo en la cabeza. En ambos casos pensaríamos en un primer momento que bajo ningún concepto podemos hablar de suicidio. Pero recuerde que la ciencia, y por supuesto sin excepción en la ciencia forense, no existe la posibilidad cero, por lo que hay que descartar todas las posibilidades. Y como decimos, esto lo hacemos a través de todos los indicios, lo que requiere de distintos conocimientos. Como decíamos en la introducción, es obvio que ciertas especialidades estarán siempre presentes. Probablemente la base de cualquier investigación sobre un supuesto suicidio, que no es tal, comience por la medicina legal. Es ella quien en un primer momento decidirá el constructo, o mejor dicho, en nuestro caso, el posible constructo. Muerte no natural en primer lugar, y aportará las características biológicas que indiquen qué tipología podría ser, homicida, suicida o accidental. En un segundo momento es cuando intervendría ante la duda el conocimiento forense. Aquí jerarquizamos por constructo, tipo de muerte y variables las especialidades forenses, pero a nivel temporal pueden ser contemporáneas y ser una quien exponga la duda respecto a la otra, en este caso al constructo. Es decir, puede ser el análisis durante la inspección ocular, la inspección técnico-policial, quien haga dudar del constructo. Y es aquí, en la investigación forense, en la que entrarán en juego de manera indiciaria todas las especialidades necesarias. Obviamente, prácticamente siempre estarán presentes la lofoscopia, las especialidades biológicas, y luego ya dependiendo del hecho, por ejemplo el arma del supuesto suicidio, la especialidad correspondiente, como la balística, y claro está, los demás indicios. Por ejemplo, la pericia caligráfica en caso de existir nota manuscrita. Aquí, además de las especialidades, digamos, más criminalísticas, y como también mencionábamos en la introducción, es de vital importancia conocer el mayor número de datos acerca de todo el proceso. Para ello tiene un papel principal la técnica de la autopsia psicológica, que ayudará a aportar información, sobre todo cualitativa, pero también ciertamente cuantitativa, que informen, no ya tanto de aspectos indiciarios, sino de datos que nos ayuden a relacionar. Cuidado con la diferencia, no a sumar, sino a relacionar los indicios que tenemos. Es curiosa la dualidad que se da cuando hablamos de la investigación forense de un suicidio. Por un lado, creo que cualquiera, no ya que se haya enfrentado a una, sino que la haya estudiado o interesado, o incluso simplemente visto como parte del temario de estudios en su formación, convendrá en que dentro de las investigaciones de muertes violentas, dudosas, homicidas, llámelas como quiera, es de los servicios de las investigaciones más complicadas, porque el mero hecho de llevar a cabo esa acción requiere tanto a nivel cuantitativo como cualitativo ciertas acciones que denotan características que dificultarán, por muy mal que se lleven a cabo la investigación, el simular un homicidio o asesinato como suicidio, o como el caso que hemos visto, un suicidio por un accidente, requiere una mínima preparación, una mínima conciencia forense. En ambos casos, no solo en el homicida, que llevará a una predisposición a no colaborar, etc.
que ya será dificultosa si, como decimos, es mínima, e irá increciendo cuanto mayor, de nuevo entrecamellado, profesionalidad demuestre el victimario en cualquiera de los casos. Pero la dualidad viene de la simetría negativa que existe entre la importancia y dificultad de estudiar un suicidio simulado y la poca producción académica a este respecto. Efectivamente, como hemos indicado, la duda nace de aportes indiciarios y la explicación de la unión de esos indicios, o lo que es lo mismo, lo que estudiemos, es si el hecho presenta una coherencia o no respecto al constructo. ¿Es coherente hallar X en este hecho suicida o no? Así la suma de los indicios nos da una dirección, pero no tiene por qué ser una conclusión total. Y no podemos negar que cada vez más hay una producción mayor del conocimiento especializado a nivel forense. En las últimas décadas el ámbito criminalístico ha aumentado su tecnicismo y sabiduría de una manera exponencial, y así debe de ser y seguir. Pero volvemos a repetir que en el estudio de la coherencia o incoherencia de un constructo como la muerte no natural, para decantarse por una u otra, más concretamente cuando se trata de una simulación de suicidio, lo importante o lo fundamental es la explicación objetiva de esos indicios. Y para eso, la estadística correlacional, pero también descriptiva, es harto importante. Si nos damos cuenta, hemos comenzado pensando que si encontrásemos 2 disparos en una escena, no podríamos pensar en un suicidio, pero la posibilidad estadística existe. O cuáles son la tipología de orificio más común y la menos, o las zonas disparadas, etc. Esto lo sabemos gracias al trabajo mencionado centrado en la balística forense. Pero imagínese lo indiciario que podría ser, nos referimos al trabajo citado del doctor Blanco Pampín, pero imagínese lo indiciario que podría ser y el conocimiento que pudiera aportar si este estudio se hiciera a gran escala, por estratos y variables concretas, con el fin de poder establecer una serie de ítems o corroborar ante la duda para profundizar ya de manera individualizada en el caso. Estos estudios estadísticos serían de una ayuda inconmensurable y reducirían y ayudarían a la resolución del caso en un menor tiempo seguro. De ahí esta asimetría entre la importancia debido a la dificultad y la necesidad de centrar los estudios holísticos, no específicos por especialidad, sino totales, en el estudio de todos los elementos indiciarios. Por otro lado, pero unido con el anterior punto, es también necesario tener en cuenta aspectos que podrían ser más cualitativos en el estudio primero e investigación después de estos supuestos. Analizar los aspectos sociales, y no solo a nivel individual, sino forense, la coherencia del hecho, por ejemplo la tipología de las armas. Probabilísticamente hablando dependerá del país y la cultura. Será más difícil suicidarse con un rifle de asalto por parte de un civil en España que en Estados Unidos. Recuerde, por ejemplo, que en el programa anterior hablábamos que, según la noticia de los suicidios entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo hacían con su propia arma. También los aspectos personales, en los que nos ayudará la autopsia psicológica, serán importantes. Lo que quiero decir es que para la investigación de un supuesto suicidio simulado, todos los aspectos pueden ser esenciales, pero solo el análisis de la coherencia o no de los indicios de esos aspectos harán que podamos concluir con mayor o menor exactitud, y por lo tanto, esos indicios, ya sean cuantitativos, como especialidad forense, o cualitativos, aspectos más subjetivos respecto al individuo estudiado, deben ser lo más exactos posibles, y por supuesto, la investigación relacional de ambos también debe contar con las mismas características, y esta crucial acción debe darse cada vez con más concreción, gracias a la investigación práctica y académica, que debe ser más prolífica. Y para ir concluyendo debemos tener claro que, como hemos dicho, estamos ante una de las investigaciones de posibles delitos de sangre más complicadas. Además, en él pueden estar involucrados diversos sujetos por distintas motivaciones: homicidas, cobro de seguro, es decir, económicas, venganzas personales, etc., lo que hace que todo pueda complicarse a nivel forense y analítico. No obstante, la gran capacidad de aplicación de conocimientos por parte de la criminalística y, claro está, el intachable trabajo de los profesionales que ejercen tanto la especialidad como la investigación de campo, hace que cada vez sea más difícil que lo que antes pasaba inadvertido lo haga ahora, pero como forenses no nos confiemos. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les dejamos en la descripción las referencias bibliográficas realizadas. No nos queda más que instarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos
y hasta la siguiente Zona Criminal.